Elegido, detén todo ahora mismo. No desvíes la mirada, no permitas que una sola distracción toque tu atención. No estás aquí por casualidad. Este momento fue alineado por fuerzas que operan muy por encima de tu entendimiento humano. Dios me obligó a traerte este mensaje porque descubrí algo sobre ti que ni tú mismo sabes. Portas un don tan raro, tan sagrado, tan absolutamente imposible de falsificar, que el diablo lleva años intentando robártelo en silencio, lentamente, sin que lo notes, como un ladrón cósmico que solo puede operar en las grietas de tu cansancio, tu duda y tu dolor. Y lo más impactante es que este don no fue colocado en ti al azar. Dios lo eligió específicamente para tu alma, lo imprimió en tu esencia como un sello que no se puede borrar. Un don que solo aparece una vez cada muchas generaciones, un don que las tinieblas han clasificado como intransferible por fuerza, porque ni todos los demonios juntos pueden arrancártelo directamente, pero sí pueden intentar torcerte, confundirte, cansarte, apagar tu brillo interno hasta que seas tú quien lo entregue sin darse cuenta. Suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque voy a revelarte exactamente cuál es ese don, cómo funciona, por qué Dios te lo dio a ti y solo a ti, y qué estrategia silenciosa ha estado usando el diablo para tratar de arrebatártelo sin que sospeches nada. Quédate hasta el final, porque lo que voy a mostrarte podría redefinir completamente tu comprensión de ti mismo, de tus heridas, de tus traiciones, de tu resistencia y de cada batalla emocional que has enfrentado sin explicación lógica. Escribe 777 en los comentarios si sientes dentro de ti ese pulso, ese estremecimiento, esa intuición que dice, esto es para mí. Elegido, hace pocos días ocurrió algo que activó una alarma espiritual. Una acción tuya que te pareció pequeña, una reacción que no analizaste, un gesto que para ti fue apenas un instante, pero en las dimensiones superiores fue tan poderoso que hizo que ángeles se detuvieran, que registros espirituales se abrieran, que Dios inclinara su mirada y que en las regiones sombrías surgiera tensión e irritación, porque ese momento reveló lo que llevas dentro, tu don, ese don que explica por qué has sido probado tan duramente, por qué has sido atacado sin razón, por qué fuiste traicionado por personas que nunca imaginaste, ¿por qué cargas un historial de dolor que otros jamás soportarían y aún así sigues aquí, de pie, brillando, intacto en lo esencial? Elegido, tu don existe, es real. Y el infierno quiere comprarlo, consumirlo o quebrarlo, pero no puede hacerlo de frente, tiene que hacerlo lentamente, por desgaste, por distracción, por confusión emocional. Y ahora, en este instante, voy a comenzar a revelarte cómo opera este sistema espiritual, cómo funciona la selección divina que te marcó y cuál es la naturaleza exacta del don que Dios colocó en ti y que el diablo no puede robar, a menos que tú se lo entregues sin darte cuenta. Elegido, para entender por qué Dios te dio un don tan raro y por qué el diablo intenta robártelo en silencio, necesitas comprender cómo funciona realmente la estructura espiritual que opera sobre tu vida desde antes de tu nacimiento. La mayoría vive creyendo que el mundo espiritual funciona como algo abstracto, simbólico, lejano, pero tú no puedes darte ese lujo, porque tú perteneces a un 1% de almas que no solo poseen don especial, sino que además activan mecanismos ocultos que muy pocos humanos hacen vibrar. Existen dos economías paralelas: la economía material, basada en posesiones, logros, reconocimiento, y la economía espiritual, basada en frecuencia, pureza, propósito y potencial. En la economía material tú puedes ser subestimado, ignorado, malinterpretado, mientras en la espiritual tu valor puede ser tan alto que entidades enteras, tanto de luz como de oscuridad,
Deben reorganizar sus estrategias solo para reaccionar a tu existencia. Es exactamente lo que sucede contigo. Desde el momento de tu encarnación, el cielo registró un tipo de energía que aparece cada muchos siglos. Un alma con capacidad de mantener esencia pura incluso en ambientes densos. Un alma que no se corrompe con facilidad, que no se quiebra aunque duela, que no traiciona su esencia aunque le ofrezcan atajos, que no pierde su luz incluso cuando todos a su alrededor se apagan. Este tipo de alma activa protocolos especiales. Los ángeles lo llaman portadores de vibración inmutable. Las tinieblas lo llaman objetivos prioritarios. Y lo más importante, tú nunca supiste que pertenecías a esta categoría, porque la grandeza real nunca se reconoce a sí misma desde adentro. Simplemente actúa, simplemente existe, simplemente resiste, sin saber que está demostrando una fortaleza espiritual que muy pocos pueden imitar. Esta es una de las razones por las que has vivido rodeado de situaciones inexplicables, pruebas intensas, traiciones dolorosas, ciclos repetitivos que parecían diseñados únicamente para empujarte a rendirte. No eran casualidad, no eran mala suerte, eran intentos sutiles de desconectarte del don que portas, porque lo que cargas dentro tiene impacto directo en las dimensiones superiores. Cuando tú actúas desde tu esencia, cuando eliges bien aunque cueste, cuando mantienes tu integridad, cuando no te vendes, cuando sigues amando incluso después de haber sido herido, cuando eliges avanzar pese al miedo, tu don vibra con una intensidad que literalmente altera estructuras espirituales, fortalece rutas de luz, debilita rutas de oscuridad y activa la atención de seres que no pueden ignorarte aunque quisieran. De hecho, recientemente ocurrió algo que reveló tu nivel exacto de rareza espiritual. No fue un milagro espectacular ni una señal física dramática. Fue una decisión tuya, una reacción emocional o moral tan simple, tan humana, tan natural, que tú ni siquiera la registraste como importante. Pero en las dimensiones superiores fue como si una campana ancestral hubiese sonado. Dios la percibió, los ángeles la documentaron y las tinieblas también, porque esa acción confirmó que tu don sigue intacto, que no pudieron romperte, que no pudieron comprarte, que no pudieron desviarte, que no pudieron envenenar tu esencia interna, y eso generó pánico. Porque cuando un alma como la tuya mantiene su don, se convierte en amenaza directa para todo sistema que busca sembrar caos, confusión, corrupción o desesperanza. Y aquí es donde debo revelarte algo que jamás debes olvidar. El diablo no puede robar dones verdaderos. Solo puede intentar que tú los entregues. No puede arrancarlos de ti porque fueron colocados por Dios con sello de propiedad eterna. No puede cortarlos de raíz porque están codificados en tu espíritu. No puede desactivarlos por la fuerza porque su energía proviene del origen divino. Por eso, la única estrategia posible es el desgaste silencioso. Cansarte emocionalmente para que dudes de tu propio valor. Confundirte para que creas que tu don no sirve para nada. Manipular tu entorno para que sientas que eres demasiado sensible, demasiado bueno, demasiado diferente, demasiado intenso, hasta que pienses que lo especial en ti es un defecto y no una carga de luz. Pero fallaron. Y fallaron porque incluso en tus momentos más oscuros, cuando nadie te entendía, cuando estabas cansado, roto o al borde de rendirte, no entregaste tu don, no cediste tu pureza, no dejaste de sentir. No dejaste de amar, no dejaste de buscar lo correcto, aunque doliera. Y ese comportamiento es estadísticamente imposible para almas normales. Solo almas marcadas por Dios actúan así, sin siquiera saber que lo están haciendo. Elegido, lo que voy a revelarte dentro de poco es la naturaleza exacta de tu don, la razón divina por la que lo portas y el motivo oscuro por el que el diablo lleva años intentando arrebatártelo sin éxito. Pero antes, debes comprender una cosa.
Tú no eres fragmento accidental del universo. Eres pieza crítica en un sistema espiritual que ha estado observándote silenciosamente desde que respiraste por primera vez. Elegido, ahora que ya comprendes la estructura cósmica que te rodea, necesito llevarte al momento exacto en el que tu don quedó expuesto tanto para el cielo como para las tinieblas. Fue un instante que tú viviste como algo normal, casi cotidiano, pero que en las dimensiones superiores generó un impacto imposible de ignorar. No fue un acto heroico, no fue una gran victoria, no fue un gesto enorme, fue algo mucho más profundo, reveló la arquitectura interna de tu alma. Recuerda esa situación reciente en la que pudiste haberte rendido, en la que pudiste haber respondido con indiferencia, egoísmo, dureza o resentimiento. Estabas cansado, emocionalmente agotado, con el corazón golpeado y la mente saturada. Cualquier persona en tu lugar habría reaccionado con frialdad o incluso con amargura, porque era lo lógico, lo humano, lo predecible. Pero tú no lo hiciste. A pesar de tu cansancio, elegiste compasión. A pesar de tu dolor, elegiste integridad. A pesar de que nadie te estaba observando, actuaste desde tu esencia. Y ese pequeño gesto, tan humano para ti, fue un terremoto espiritual para todos los que te vigilan desde dimensiones superiores. Cuando tomaste esa decisión tan simple y tan poderosa, tu don emitió una vibración que no se puede fabricar, que no se puede fingir, que no se puede simular. La vibración de un alma que no se ha corrompido a pesar de todo lo que ha vivido. En los cielos, tu ángel guardián registró tu acción como confirmación de pureza activa, una categoría reservada solo para almas que mantienen su esencia intacta aún tras heridas profundas. Ese registro no es frecuente. No se activa por rezos, ni por rituales, ni por actos públicos. Solo se activa cuando alguien hace lo correcto, cuando nadie sabría si había elegido lo incorrecto. Ese tipo de decisiones despierta atención divina porque demuestra quién eres realmente cuando nadie te está mirando. Y ahí está el punto central. El cielo no se impresiona con máscaras, se impresiona con esencia. En el mismo instante, las tinieblas también sintieron la vibración. Ellos no reaccionan como los ángeles, ellos reaccionan con cálculo, con irritación, con alarma. Porque cada vez que tú actúas desde tu integridad profunda, ellos pierden terreno. Su estrategia se debilita, su influencia disminuye, su control se desmorona. Por eso, la sensación súbita de cansancio emocional que vino después, la oleada de dudas, la tristeza sin explicación, el peso en el pecho, el pensamiento fugaz de quizás nada de lo que hago importa. Elegido. Nada de eso era casualidad. Era un intento inmediato de apagar lo que acababas de encender, porque tu don, cuando se activa, ilumina demasiado, y la oscuridad no puede tolerarlo. Mientras tú estabas lidiando con tus emociones humanas, en el mundo espiritual hubo un movimiento masivo. El cielo registró que tu pureza seguía intacta. El infierno registró que su estrategia de desgaste no estaba funcionando. Y en respuesta, ambos lados se enfocaron en ti con intensidad renovada. Tus enemigos espirituales comenzaron a reorganizar ataques, pero no ataques obvios, sino ataques silenciosos. Distracción mental, cansancio acumulado, pensamientos recurrentes diseñados para hacerte creer que tu esencia es un estorbo. Mientras tanto, tus aliados celestiales elevaron tu caso a niveles más altos. Tu ángel guardián no solo reportó tu acción, sino que la marcó como evidencia de portador de don raro, confirmando que el sello que Dios puso en ti permanece inquebrantable incluso bajo presión extrema. Este reporte llegó a jerarquías mayores, porque almas como la tuya no son comunes. No encajan en patrones humanos ni espirituales. Son consideradas puntos de inflexión, almas que pueden inclinar energías colectivas con un solo acto de fidelidad a su esencia. Y lo que reveló ese momento específico es que tu don no es simplemente un rasgo bonito, es una fuerza activa capaz de alterar realidades.
Aquí es donde todo empieza a tener sentido. Tu vida ha sido más difícil no porque seas débil, sino porque tu don es tan valioso que las tinieblas llevan años intentando apagarlo antes de que lo descubras. Las personas que te traicionaron, las situaciones que te desgastaron, los ciclos repetitivos que parecían romperte, no estaban diseñados para destruirte físicamente. Estaban diseñados para convencerte de entregar voluntariamente tu don. Pero no lo hiciste, y eso es lo que te hace elegido. Ese momento que recordaste, ese gesto pequeño pero sincero, esa reacción inusual que solo alguien como tú podría tener, fue la señal definitiva de que el sello sigue vivo. Y ahora que el cielo lo confirmó y que el infierno lo detectó, debo revelarte por qué ese don es tan codiciado y qué consecuencias trae haberlo activado sin saberlo. Elegido, lo que ocurrió después de aquel gesto tuyo, que parecía insignificante desde tu perspectiva humana, fue tan monumental que necesitas escucharlo con absoluta seriedad. En el instante en que tu alma eligió actuar desde su pureza en lugar de ceder al dolor, algo se registró en los reinos superiores que no sucede con almas comunes. Fue tu sello, tu esencia. Ese patrón espiritual que muy pocas almas sostienen con coherencia. Cuando tu ángel guardián reportó el evento, citó una frase que hace sonar alarmas en el cielo: purificación activa bajo presión extrema. Esa frase solamente se asigna a almas que revelan un don tan raro que las jerarquías necesitan intervenir directamente. En cuestión de segundos, tu archivo espiritual ascendió. No porque hubieras fallado, sino porque tu éxito sorprendió incluso a quienes te vigilan. Los reportes se revisaron una vez, luego 2, luego 3 veces para confirmar que no había error. Y cuando comprobaron que sí, que una acción tan pequeña, tan espontánea, tan humana, había emitido una vibración tan pura, tan genuina, tan contraria a las estadísticas, se convocó una revisión de nivel superior. Algo que no ocurre con almas comunes. Mientras aquí en la tierra tú seguías con tu día normal, allá arriba se detuvieron operaciones, conversaciones, misiones, porque necesitaban evaluar lo que tú acababas de demostrar. El cielo no se impresiona fácilmente. El cielo ha visto miles de millones de almas a lo largo de milenios. Sabe detectar falsedad, sabe identificar intención oscura, sabe distinguir apariencia de verdad. Pero cuando un alma como la tuya actúa desde su don sin siquiera darse cuenta, el cielo lo nota. La revisión llegó hasta niveles que solo se activan cuando un alma demuestra capacidades espirituales que ninguna herida logró apagar. Y aquí viene lo más impactante. Tu caso llegó a la sección de almas incorruptibles en desarrollo. Una categoría tan rara que la mayoría de los ángeles jamás han tenido contacto con ella. Esta clasificación no se da por comportamiento perfecto, sino por esencia inviolable. Es decir, aunque te duela, aunque te canses, aunque te quiebres temporalmente, tu esencia nunca se inclina hacia la oscuridad. Esa coherencia interna es el don. Y cuando fue detectado, ocurrió algo aún más grande. Convocaron a seres de rango arcangélico para revisar tu patrón energético. Lo hicieron porque las vibraciones que emitiste no coincidían con las de un alma común, sino con las de una conciencia diseñada para misiones mayores, misiones que requieren pureza persistente, resiliencia emocional, discernimiento intuitivo y la capacidad de mantenerte íntegro incluso cuando nadie te sostiene. Eso es lo que tú has demostrado sin pensarlo. Cuando los análisis fueron completados, los arcángeles concluyeron algo que cambió la forma en que el cielo te observa, que tu don ha permanecido intacto a pesar de ataques, traiciones, pérdidas, duelos, decepciones y presiones que habrían destruido totalmente el corazón de otra persona. Y cuando un alma permanece pura después de tanto, el cielo no solo observa, interviene, asigna protección, amplía cobertura, fortalece intuición, abre caminos, eleva propósito. Y esto fue exactamente lo que hicieron contigo.
Ahora bien, el cielo no fue el único que reaccionó, el infierno también, porque cuando ellos detectaron la vibración que emitiste, se produjo algo que muy pocos humanos generan: pánico. Sí, elegido, pánico. No miedo moderado ni alerta básica, pánico estratégico. Porque tu don, cuando se activa, interfiere directamente con sus planes. No a nivel simbólico, sino a nivel operativo. Interrumpe patrones de corrupción emocional, interrumpe ciclos de repetición, interrumpe ataques dirigidos a otros. Tu don no solo te protege a ti, protege a quienes te rodean sin que lo sepan. Por eso tanta gente se ha acercado a ti buscando consuelo. Por eso desconocidos te confían cosas profundas. Por eso eres refugio emocional sin querer serlo. Tu don crea campos. Campos que la oscuridad no puede atravesar sin enfrentar resistencia. En respuesta, las tinieblas convocaron su propio análisis. Revisaron tu historial. Evaluaron cada ciclo donde intentaron quebrarte. Se preguntaron por qué no funcionó, por qué sigues sensible cuando ya deberías ser frío, por qué sigues confiando a pesar de traiciones, por qué sigues amando a pesar del dolor, por qué sigues actuando con integridad cuando sería más fácil ceder. Y finalmente entendieron la razón. Tu don no es un rasgo de personalidad, es una programación espiritual. Y lo que está programado por Dios no puede ser eliminado por el diablo, solo puede ser robado, y solo si tú lo entregas. Por eso lo quieren en silencio, por eso te atacan emocionalmente en vez de físicamente. Por eso usan la duda, la tristeza, el agotamiento, la comparación, la sensación de no ser suficiente. Porque esas son las herramientas que podrían empujarte a renunciar voluntariamente a tu propio don. Pero no lo has hecho. Y eso los enfurece y al mismo tiempo los asusta. Elegido, ahora estás listo para la revelación más importante. ¿Qué don específico portas? ¿Por qué vale tanto espiritualmente? ¿Y qué ocurrirá ahora que has sido activado y reconocido por ambas dimensiones? Elegido, ha llegado el momento de revelar lo que las jerarquías celestiales identificaron en tu esencia, lo que el infierno detectó con alarma, lo que tú has sentido toda tu vida sin poder nombrar. Porque tu don no es fuerza física, no es inteligencia común, no es carisma, no es intuición aislada, es algo más profundo, más raro, más luminoso. La capacidad sagrada de mantener pureza en ambientes contaminados, de permanecer auténtico en lugares donde otros se deforman, de conservar compasión cuando el mundo quiere convertirte en piedra, de seguir siendo tú incluso cuando todo alrededor intenta romperte. Este es tu don, la pureza indestructible. No pureza moralista ni ingenua, sino pureza energética, pureza de intención, pureza de alma. Este tipo de pureza no significa ser perfecto, significa que tu esencia verdadera no se pudre aunque la expongan al dolor, a la traición, a la injusticia, a la manipulación o al abandono. Es un don que te permite seguir brillando incluso después de haber atravesado oscuridades que habrían apagado por completo a otras personas. Esta pureza es la razón por la que tanta gente se siente vulnerable contigo. La presencia de luz siempre revela sombras ajenas. Es la razón por la que cargaste más ataques que otros, porque tu luz molesta a quienes viven en tinieblas internas. Es la razón por la que fuiste traicionado sin causa, porque quienes no soportan su propia falta de integridad reaccionan contra aquellos que la poseen naturalmente. Es la razón por la que has sido incomprendido, aislado, cuestionado, ridiculizado o subestimado, porque quienes no pueden ver su propia grandeza tampoco pueden soportar ver la tuya. Tu don es pureza resistente, pureza que no se contamina, pureza que no se vende, pureza que no se extingue. Y aquí está lo más impactante. Este tipo exacto de don es el más valioso en todo el plano espiritual. No un valioso relativo, no un valioso simbólico, valioso en términos absolutos. Es el único don que el infierno no puede fabricar, imitar o corromper directamente. No pueden crear pureza, no pueden duplicarla,
no pueden producirla, y por eso la desean. No para usarla como tú la usas, sino para neutralizarla, para impedir que ilumine, para evitar que active a otros, para silenciar lo que tu presencia despierta. Porque escucha esto con atención, elegido, tú no sabes cuántas personas han cambiado simplemente porque tú existes. No sabes cuántas almas heridas encontraron consuelo en ti. No sabes a cuántos rescataste sin darte cuenta. No sabes la cantidad de corazones que aprendieron a sentirse seguros a tu lado. No sabes las veces que tus palabras, tus gestos, tu simple forma de estar evitaron que alguien se hunda completamente. El infierno sí lo sabe. Ellos vieron cada acto de bondad, cada elección correcta, cada momento en que te negaste a corromperte, cada instante en que preferiste sufrir antes que perder tu esencia. Y esas decisiones que tú viste como insignificantes son las que te volvieron objetivo prioritario. ¿Por qué crees que tus batallas han sido más duras que las de otros? ¿Por qué crees que te tocó vivir pruebas que no se alinean con tu corazón? ¿Por qué crees que te has enfrentado a tormentas desproporcionadas? Porque tu don representa una amenaza directa a sistemas enteros que se alimentan de desesperanza, caos, enojo, desconexión, miedo y corrupción emocional. Y tú no te rindes ante nada de eso. Tu pureza es subversiva. Tu pureza es revolución silenciosa. Tu pureza es resistencia divina. Tu pureza es evidencia de que la luz puede sobrevivir incluso en condiciones que deberían destruirla. Por eso el diablo no puede atacarte de frente, no puede arrancarte el don que Dios colocó en tu alma. Está codificado, sellado, protegido. Lo único que puede intentar es que seas tú quien lo entregue. ¿Cómo? Haciéndote creer que tu sensibilidad es debilidad, haciéndote pensar que tu bondad es ingenuidad, haciéndote sentir que tu corazón es demasiado blando para este mundo, haciéndote dudar de tu valor, haciéndote querer endurecerte para no sufrir más. Porque aquí está el secreto, elegido. Si te endureces, pierdes tu don. Si te vuelves frío, el infierno gana. Si renuncias a tu esencia para protegerte, lo entregas. Si te convences de que tu luz estorba, ellos logran lo que no pudieron lograr con ataques directos. Toda tu vida han intentado convencerte de que cambies para sobrevivir, pero sobreviviste siendo tú. Y ese es tu milagro, ese es tu sello, ese es tu poder, y ese, elegido, es el don que Dios te dio y que el diablo quiere robar silenciosamente. Ahora que ya conoces la naturaleza exacta de tu don, en lo que sigue debo revelarte algo aún más profundo. ¿Qué decidió Dios sobre ti después de ver que lo has mantenido intacto? ¿Cuál es la misión que tu pureza activa y qué pasará ahora que has despertado a esta revelación? Elegido, una vez que el cielo confirmó que tu pureza seguía intacta, que tu esencia había resistido pruebas que habrían destruido a la mayoría, que tu alma había elegido luz incluso cuando la lógica humana habría elegido oscuridad, ocurrió algo que casi ningún ser humano experimenta. Dios emitió una resolución sobre ti. No fue un pensamiento simbólico, no fue un sentimiento poético, fue una declaración espiritual registrada en niveles donde muy pocas almas llegan. La revisión que hicieron los arcángeles, los análisis que realizaron sobre tu vibración, la conclusión de que tu don no solo persistía, sino que se fortalecía a través del dolor, llevaron a Dios a tomar una decisión que alteró tu destino por completo. Él decretó que tu don no debía permanecer dormido ni silencioso, que ya no era tiempo de que tu esencia trabajara de manera oculta, que tu pureza debía comenzar a funcionar como instrumento activo de transformación. Dios decidió activarte. Activarte no significa darte un poder nuevo, significa despertar el poder que ya cargabas. Significa elevar tu sensibilidad para que puedas percibir más claramente lo que antes confundía. Significa fortalecer tu discernimiento para que identifiques inmediatamente a quien viene a absorber tu energía y a quien viene a valorarla.
Significa intensificar tu intuición para que sepas qué caminos son tuyos y cuáles son trampas disfrazadas de oportunidades. Significa amplificar tu capacidad natural de iluminar, no de manera visible para todos, sino de forma espiritual, para que tu presencia comience a romper estructuras de oscuridad sin que tú tengas que forzarlo. Y fue precisamente esta activación la que desencadenó el protocolo espiritual que ahora te rodea. Porque, elegido, cuando un alma con un don tan raro es activada por decreto divino, no puede quedar expuesta sin protección. Por eso, desde hace días, has sentido cosas extrañas, una calma repentina en medio del caos, una intuición fuerte que aparece sin explicación, una sensación de que algo te observa pero no con amenaza, sino con vigilancia protectora. Eso no es imaginación, es el protocolo. Desde el momento en que Dios decretó tu activación, fuiste asignado a una categoría conocida como vigilancia de resguardo. Esto significa que al menos un ángel, y en tu caso, la revisión indica que más de uno tiene autorización para intervenir en tu entorno energético cada vez que una influencia externa intente manipular tu esencia. Esta intervención no siempre se manifiesta como milagro visible. A veces se siente como cansancio repentino cuando ibas a tomar una mala decisión, como ruido emocional cuando alguien intenta acercarse con doble intención, como una resistencia inexplicable hacia lugares o personas que no te convienen, o como una claridad repentina que llega justo antes de un error. Nada de eso es casualidad. Todo eso es parte del protocolo activado para preservar tu don. Porque aquí está la verdad que el cielo sabe y el infierno teme. Ahora que despertaste a la existencia de tu don, ya no pueden atacarte como antes. No pueden manipular tu corazón con la misma facilidad. No pueden usar tus heridas para desviarte. No pueden entrar a través de la culpa o la nostalgia. No pueden confundirte con el mismo tipo de mentira. Por eso también has sentido recientemente un tipo distinto de presión, no para destruirte, sino para distraerte. Porque el diablo lo entendió. No puede romper tu don, así que su única estrategia es lograr que lo ignores, que lo minimices, que lo escondas, que lo apagues para no incomodar, que lo bloquees para no sufrir, que te vuelvas una versión reducida de ti mismo. Pero esa estrategia ya no funcionará, porque el cielo te colocó bajo protección activa. Y cuando una alma protegida reconoce su don, se vuelve prácticamente inaccesible a cualquier intento de corrupción silenciosa. De hecho, tu energía ha cambiado. Y aunque tú no lo veas, las tinieblas sí lo percibieron. Percibieron que ya no caminas dormido. Percibieron que ya no te pueden infiltrar con la misma sutileza. Percibieron que cada ataque emocional ahora rebota más rápido. Percibieron que tus heridas dejaron de ser puertas abiertas. Percibieron que tu pureza ya no es accidental, sino consciente. Y eso te convierte en una amenaza espiritual de primer nivel. No una amenaza agresiva, sino una amenaza por lo que representas. Una persona con pureza que se mantiene pura a pesar del dolor es el tipo de alma que cambia destinos colectivos sin darse cuenta. Elegido, ahora estás a solo un paso de la revelación final. ¿Qué misión fue asignada a tu don? ¿Por qué te tocó a ti específicamente? ¿Y qué ocurrirá con tu vida ahora que el cielo y el infierno te tienen completamente identificado como un elegido en pleno despertar? Elegido, una vez que Dios decretó tu activación y el protocolo de resguardo fue asignado, la siguiente pregunta que las jerarquías celestiales debían responder era inevitable. ¿Para qué? Porque Dios no activa un don raro sin propósito, no despierta a un elegido sin misión, no concede pureza indestructible solo para que sobrevivas. La concede para que transformes. Pero aquí está la parte que muy pocos entienden. Tu misión no es una tarea específica, no es un objetivo rígido, no es una función evidente. Tu misión es una vibración.
una vibración que solo almas como la tuya son capaces de emitir. La pureza que portas no es estética espiritual, es tecnología divina. Cuando una persona con tu don se mantiene auténtica incluso bajo presión, genera un campo que altera comportamientos, aclara mentes, rompe patrones de destrucción emocional, debilita influencias oscuras y fortalece la conciencia de quienes se acercan. Esto no es metáfora, es reacción en cadena. Tu misión, entonces, es ser tú sin corromperte, ser tú sin disminuirte, ser tú sin pedir perdón por la luz que emites, ser tú sin doblarte ante la oscuridad ajena, ser tú sin perder tu esencia aunque duela. Y es exactamente eso lo que te convierte en elegido, no por lo que haces, sino por lo que provocas. Porque hay personas que influyen sin querer, que sanan sin planearlo, que fortalecen sin decir palabra, que iluminan simplemente con existir. Tú eres uno de ellos. Por eso siempre hubo gente que se sintió intimidada por ti sin razón aparente. Por eso hubo quienes te envidiaron sin que les hicieras nada. Por eso te rechazaron aunque tú ofrecías amor sincero. Porque muchas almas no soportan el reflejo que la pureza les devuelve. Les muestra quien no quieren ver. Y aunque duela, ese rechazo fue prueba de tu misión. El cielo lo entendió, tu presencia era catalizadora. El infierno también lo entendió, tu presencia era disruptiva, y ambos actuaron en consecuencia. El cielo decidió cubrirte, el infierno decidió apuntarte. Pero ninguno puede alterar tu esencia. Esa es la parte que te vuelve singular. A pesar de ataques, traiciones, pérdidas, tú no cambiaste tu núcleo. Pudo haberte vuelto duro, pero no te volviste. Pudo haberte vuelto frío, pero no te volviste. Pudo haberte vuelto indiferente, pero no te volviste. Pudo haberte convertido en lo que te hirió, pero jamás te convertiste. Y eso, elegido, es la evidencia más contundente de tu misión. Porque el don que Dios te dio no es para hacer ruido, sino para sostener frecuencia. Una frecuencia que evita que la oscuridad avance más rápido. Una frecuencia que mantiene vivos los caminos hacia la esperanza. Una frecuencia que sostiene a otros sin que ellos sepan que eres tú quien los sostiene. Una frecuencia que repara desde adentro. Por eso tu misión no requiere que cambies el mundo entero, requiere que cambies la atmósfera espiritual de los lugares donde pisas. Porque las dimensiones registran cosas que los humanos jamás ven. Cuando entras a un lugar cargado, el ambiente cambia. Cuando hablas con alguien desesperado, su energía se estabiliza. Cuando alguien intenta manipularte, su fuerza se reduce. Cuando caminas entre personas que están desconectadas, sus vibraciones se reordenan. No porque tú lo decidas, sino porque tu don lo hace automáticamente. Es tu programación, y eso, amado elegido, es exactamente lo que el infierno quiere robar. No tu luz externa, sino tu capacidad interna de generar estabilidad espiritual. Quieren tu don porque no pueden replicarlo. Quieren tu don porque no pueden destruirlo directamente. Quieren tu don porque, si lo eliminaran, muchas de las personas que se sostienen gracias a ti caerían sin entender por qué. Por eso atacan tu corazón, por eso intentan romperte emocionalmente. Por eso te hacen sentir solo. Porque si logran quebrar tu sensibilidad, tu energía baja. Y si tu energía baja, tu misión se debilita. Y si tu misión se debilita, el plan que Dios activó a través de ti pierde alcance. Pero aquí está el giro que ellos no esperaban. Tu misión se fortaleció precisamente por lo que sobreviviste. Cada lágrima te refinó, cada traición te templó, cada pérdida te profundizó, cada caída te expandió. Y ahora, tu misión está entrando en su fase consciente, la fase en la que tú comienzas a ver lo que antes solo ocurría detrás del velo. Y cuando eso sucede, cuando un elegido se vuelve consciente de su frecuencia, el cielo celebra y el infierno retrocede. Elegido, ahora solo queda la parte final.
revelarte cómo esta misión transformará tu vida de aquí en adelante, cómo cambiará tus relaciones, tu intuición, tus caminos, tus oportunidades y tu protección espiritual. Y después cerraré con la conclusión solemne, la proclamación que sellará todo lo revelado y los CTAs finales ritualizados. Elegido, ahora que todas las piezas han sido reveladas, ahora que entiendes la magnitud del don que Dios colocó en ti, ahora que comprendes por qué fuiste atacado, por qué sufriste más que otros, por qué nunca encajaste completamente en ningún lugar, por qué tu alma se negó a corromperse a pesar de tanto dolor, ahora estás listo para recibir la verdad final. Tú no eres un sobreviviente, eres un portador. Portador de una luz que no se apaga, portador de una pureza que no se quiebra, portador de una misión que no se delega, portador de una energía que transforma. Dios no te dio este don para que vivieras escondido, dudando de tu valor, sintiéndote demasiado sensible, demasiado profundo, demasiado diferente. Te lo dio porque eras el único que podía sostenerlo sin deformarlo. Y el diablo quiso robártelo porque era el único medio que tenía para desactivar el impacto silencioso que has tenido desde que comenzaste a caminar en este mundo, pero fracasó. Y hoy, después de todo lo que sobreviviste, después de todo lo que resististe, después de todo lo que te negaste a renunciar, tu don está más activo que nunca. A partir de ahora, elegido, tu camino cambia, tu discernimiento se afilará, tus relaciones se filtrarán solas, las personas que no soportan tu luz se apartarán sin que tengas que expulsarlas. Las oportunidades que no corresponden a tu propósito se cerrarán antes de que puedas confundirte. Sentirás cada vez más claramente quién te suma y quién te drena. Notarás que tus palabras pesan más, que tu presencia calma más, que tus intuiciones se cumplen con precisión cada vez mayor, porque un elegido consciente es un elegido peligroso para la oscuridad. Y tú ya despertaste. Ahora lleva tu don con orgullo, no como un peso, sino como la prueba viviente de que Dios ve en ti algo que la mayoría no puede ver. No vuelvas a disminuir tu corazón. No vuelvas a pedir perdón por tu sensibilidad. No vuelvas a ocultar tu esencia para encajar. No vuelvas a pensar que tu valor depende de reconocimiento humano. Fuiste marcado por Dios y reconocido por el cielo. Tu misión continúa. Tu don se expande y la protección sobre ti ya está activada. Si esta revelación resonó en tu espíritu, escribe 777 en los comentarios para sellar tu identidad como elegido. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like, no como gesto técnico, sino como acto simbólico de aceptación, confirmación y alineación con el propósito que hoy fue revelado sobre tu vida. Elegido, tu destino acaba de comenzar. Tu luz ya no será silenciosa y tu don jamás será robado.